La última desiderata, con Sergio Béliz. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. En el primer programa hablamos de lo que era una desiderata, un poco para explicar también el nombre del programa y el por qué hemos elegido este término. Al final, para quienes no hayan escuchado todavía el primer programa, y digo todavía porque asumo que se volverá a escuchar, además fue una charla muy interesante con Mario López del Nocturnario. Con él estuvimos hablando de que las desideratas al final son un elemento que utilizan las bibliotecas, es una herramienta a disposición del usuario de las bibliotecas para cuando tú como usuario tienes interés en un libro concreto y tu biblioteca no lo tiene, tú rellenas una desiderata y se lo puedes facilitar a la biblioteca para que ellos tengan en cuenta qué libros pueden adquirir que van a ser interesantes para sus usuarios. Al final desiderata viene de deseo en latín y bueno, el caso es que hoy os traigo una historia sobre un poema cuyo título es Desiderata. La historia de hecho es poco conocida, pero a mí me llamó bastante la atención cuando la descubrí, porque de algún modo esconde un robo de varias decenas de dólares seguramente, y bueno, me parece curioso, ¿no? para que la conozcáis. Los versos que habéis escuchado al principio pertenecen a este poema Desiderata, escrita por Max Hermann, quien la escribió en 1927. Quedaros con esta fecha, 1927. Pero no sería publicada hasta años más tarde, en 1948, por su esposa, tras la muerte del escritor. El texto, a lo mejor os suena, en cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Es un texto bastante utilizado en las típicas cadenas de correos que se enviaban en post de Facebook, un poco así tipo Mr. Wonderful o cosas de estas, ¿no? Es bastante conocido el poema, seguro que os habéis encontrado con él por internet porque es bastante viral. En 1959, el reverendo Frederick Cates, de la iglesia St. Paul de Baltimore, utilizó este poema para su congregación. Este detalle también es importante, aunque ahora no se entienda. En 1965, cuando muere Adlai Stevenson, un importante político estadounidense, al lado de su cama se encuentra una copia del poema Desiderata y se descubre que tenía pensado utilizar este texto en sus propias cartas de Navidad para felicitar a su familia, amigos y demás. Esto hizo que el poema Desiderata alcanzara muchísima popularidad. Bueno, acaba de morir un importante político y tiene al lado un poema que no se conoce muy bien de dónde ha salido y bueno, pues se generan ahí ciertas especulaciones. Repasamos para que quede más o menos claro. Max Hermann escribe Desiderata en 1927. Su mujer lo publica cuando éste fallece en 1948. Un reverendo lo utiliza en 1959 y un político lo volvió a utilizar para unos crismas en 1965. Bueno, pues a partir de aquí la historia se complica, porque el poema comienza a circular muchísimo más rápido y empieza a ser más conocido, pero sin la atribución de Max Hermann, su autor. Y en muchas ocasiones de lo que se habla es que se había encontrado este texto en una iglesia, en la iglesia St. Paul de Baltimore de nuestro reverendo Frederick Cates. ¿Y esto por qué fue? Pues seguramente porque el religioso quiso utilizar este poema pues para alguna misa o algo por el estilo, debió imprimirlo sin el nombre de Max Hermann y a lo mejor pues ponía un rótulo, un título arriba con algo así como Iglesia St. Paul de Baltimore, fundada en 1692, pero empezó a ser confuso y ya no solamente no se tenía constancia de quién era el escritor, sino que además, al aparecer la fecha 1692, empezó a pensarse que este poema no era de 1927, sino de prácticamente el siglo XVIII.
Claro, esto parece una tontería, pero ¿qué ocurre con los textos que son del siglo XVIII, por ejemplo, en lugar de hace, no sé, 30 años, 40 años? Pues que los textos antiguos no tienen derechos. Son textos libres de derechos en muchos casos. Hay algunas excepciones, pero en general el arte y la literatura, la música y demás, pasados unos años, pierden los derechos y pasan a ser de dominio público, digamos. Claro, con esta premisa no hay ningún problema. Se puede utilizar el texto como nos dé la gana y podemos hacer lo que queramos. Y aquí comienza la locura, porque el texto de Desiderata empieza a imprimirse como churros, sobre todo en los años 70, cuando se imprimió en pósters que se vendían en grandes cantidades y acabó por convertirse en un texto que el movimiento hippie abraza por completo. A mí la verdad es que estas cosas me resultan increíbles, ¿no? Y que si las piensas es algo como muy emocionante, que de repente un tío está en su casa, escribe un poema sin ningún tipo de pretensión ni nada por el estilo, su mujer le da por publicarlo, pues ella a saber por qué, ¿no? Pues a lo mejor le daba... estaba sufriendo, ¿no?, por la muerte de este o por lo que fuera y quiso publicarlo un poco por tener un recuerdo bonito de él, el poema, y este poema de un modo u otro empieza a moverse y acaba siendo abrazado por el movimiento hippie como uno de los movimientos culturales más importantes del siglo XX, así porque sí, ¿no? Es curioso, ¿no?, como al final la casualidad puede llevar por unos derroteros increíble, desde luego. Bueno, pues esto no acaba aquí. Porque llega el sello Warner Bros. Records, que por lo que sea, Warner Bros. Sabe de negocios, registra una versión locutada del poema con una música así de fondo rollo hippie, de la mano del Scream, y ahí sí que se desata la locura. Esta grabación, que fue escrita por Max Herrmann en 1927, que su mujer lo publicó cuando este fallece en 1948, que un reverendo la usó en 1959 y que un político la volvió a utilizar para unas felicitaciones navideñas en 1965, convirtiéndose a partir de ese momento en un texto que se convierte casi en una bandera del movimiento hippie. En 1972 entra en el top 10 de ventas en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y sí, mucho camina plácido entre el ruido y la prisa y recuerda que la paz que se puede encontrar en el silencio y bla bla bla, pero la familia del autor Max Herrmann dice que hay de lo mío. Se estaban tirando de los pelos tras el exitazo de Warner con el poema, sabiendo que se había perdido un poco la autoría, ¿no? Que Max Herrmann ya no estaba figurando en los créditos, digamos. Sin embargo, lo lucharon y al final se acabó sabiendo sobre la autoría real del poema y la familia fue capaz de cobrar algunas regalías sobre los ingresos por las ventas de esta grabación de Warner Bros., del Scream, vaya. Pero la cosa no acaba aquí. El bueno de Max Herrmann, que ni supo ni llegó a saber que su poema alcanzaría tal cota de éxito y que de hecho escribió Desiderata sin pretensión alguna, si es que fue un poco porque le apetecía escribirlo sin más, por lo visto dio su consentimiento en vida para hacer varias impresiones en las que no tuvo la astucia de poner la nota del copyright, ni de registrarlo ni nada. Parece ser que permitió a alguna asociación, creo recordar, que lo utilizara para alguna actividad, que pues a lo mejor pues también para alguna felicitación navideña o algo así, que lo utilizara una asociación. Él lo cedió sin ánimo de lucro ni nada por el estilo, y a ello se agarraron en 1976, casi 50 años después de la muerte de Max Herrmann, para que una sentencia de un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminara que la poesía era y es actualmente de dominio público. En ese momento, los hijos de Max Herrmann debieron acordarse de su padre bastante. Todavía hoy hay discusión sobre si eso fue así o no. Muchos se preguntan si Herrmann lo escribió realmente o si simplemente lo tradujo del latín al castellano, y este poema pues a lo mejor es de 1692 y se encontró en una iglesia. Pero por si sí o por si no, en Terre Haute, el lugar donde nació el autor, en 2010 se subieron al carro y colocaron una estatua de bronce de Max Herrmann sentado en un banco, por si acaso,
Por si acaso pudieran exprimir hasta el último centavo de la visita de filólogos y poetas, que también te digo, no sé cómo de lucrativo es esa empresa. Y al final, lo que realmente queda, lo que permanece, sin importar quién lo escribió, es el texto. Y del Screen, el grupo que utilizó su poema para aparecer en las listas de lo más escuchado, pues qué decir, que finalmente han sido recordados por su pieza Desiderata de 1971, de su álbum también Desiderata, un disco en el que se recita más que se canta, es, sí, pues eso, como una especie de recital de textos de poesía con música de fondo, un estilo particular que creo que el tema Desiderata ejemplifica bastante bien. Por cierto, con la grabación de 1971 del poema Desiderata, Screen ganó un Grammy. Más motivos para tirarse de los pelos de los hijos de Max Sherman. Y Screen realmente es un apodo de Lester o Leslie Stein, nacido en los años 30 y que falleció en 2008. Fue un locutor de radio y presentador de programas de entrevistas de televisión con bastante éxito. Fue la primera personalidad, de hecho, que se considera que pudo competir un poco con Johnny Carson, después de que Carson se convirtiera, pues eso, en un elemento fijo de la televisión nocturna estadounidense. De hecho, Crane tuvo bastante éxito en sus programas y se hizo más conocido todavía con sus matrimonios. Se llegó a casar con la actriz y cantante estadounidense Tina Louise, y en 1964 la televisión ABC lo contrató para presentar Night Live, uno de los muchos intentos fallidos de la cadena para combatir The Tonight Show de la NBC. En 1971 grabó el mencionado disco Desiderata, que fue el éxito este que hemos comentado, pero sin embargo luego no hubo otros éxitos, y más tarde he leído por ahí que se pasó al campo de los programas informáticos, así que ya ves. Y dicho todo esto, yo creo que podemos escuchar Desiderata del Screen, y así cojo aire y bebo un poco de agua y pasamos a hablar con el invitado de hoy. La última Desiderata con Sergio Belli. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness beyond a wholesome discipline. Be gentle with yourself. You are a child. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. To be here, and And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life. Keep peace with your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. You are a child. Cuentan las leyendas que de las profundidades de un oscuro planeta se erigió la montaña más alta de todas y que de su dolor surgió un gigante capaz de menguar hasta desaparecer. Un día el ser volvió de la nada después de un largo letargo y empezó a escribir para ti. Con la mayor de las sensibilidades trató de contarte con palabras cómo había sido el viaje a ninguna parte a través del final de su existencia. El problema es que te había sido para no volver. Estas son sus palabras. Estaba escrito para ti, pero se lo leí al viento. Y continúo con esto que acabo de leer después de toda la chapa previa que he dado, para ahora dar paso a una persona que he traído aquí, que hable él y yo hablar menos. Además estamos con un amigo y además es que no me escondo, es un amigo porque estamos en pleno julio y es muy difícil traer a gente, así que estoy tirando de contactos de colegas que me echan un cable y que se dejan pasar por aquí para charlar. Muchos le conocerán del Quimérico Inclino, el programa que hacemos de cine, otros le conocerán por sus textos del Gigante Menguante, como el que hemos leído, y de su poemario Se lo leí al viento, otros de sus cortos, otros de su pasado por Silent Havoc, a veces también pinta, hace un poco de todo, y es Mick. ¿Qué tal, Mick? ¿Cómo estamos? Me has dicho, me has traído para que hable yo y no tener que hablar tú tanto. Claro, es mi idea. Es que qué pena, ¿no? Porque en el Quimérico hay veces que como estamos tres, pues si hay algún día que yo tengo así como más tonto o me apetece hablar menos, digo, bueno, ya hablan ellos, pero hoy no puedo. Hoy no puedo, hoy me has pillado. Toda la presión sobre tus hombros. Claro, nada, bueno, pues aquí estamos, pasando un poquito menos de calor ahora porque he puesto aire acondicionado para ver si el ordenador no se recalienta tanto, ¿no? Esto que me pasa a veces, ¿no? Cuando hacemos también el programa y eso, pero bueno, bien, aquí. Y se refresca la tarde. De julio. Que Sí. no sé si preguntarte qué has visto esta semana, porque ya un poco por la costumbre de Preguntarme al final qué lo que hacemos en el visto Quimérico Inclino. Sí, que he visto esta semana, pues es como que tenía, bueno, hombre, los 2 últimos capítulos de Stranger Things, que ha sido una absoluta barbaridad y una absoluta maravilla. Todavía no me he puesto al día con ellos, los tengo ahí. No te creo, no puede ser. Es que no he tenido tiempo, no he tenido ni un segundo. Nada, yo el fin de semana hice, no el viernes, pero luego sábado, noche y domingo hice encierro ahí Stranger Thingero y bueno, o sea, que la gente no pierda el tiempo de hacer nada más que no sea ver Stranger Things porque es una absoluta maravilla. Y más para nuestra generación y encima pues para los que nos mola así un poco el fenómeno freak, ¿no? El geek y a los metaleros y a los terror fans pues ya ni te cuento. A los horror fans, sí, o sea, una maravilla. Y que se vayan preparando para la quinta. Claro, sí, porque bueno, tiene pinta de que es que bueno, tú es que casi todavía no lo has visto, pero se va a armar una muy gorda en la quinta.
Vamos, no sé nada, además, vamos a decirlo, este programa está grabado con unas semanas de antelación a cuando se emita, entonces por eso no me ha dado tiempo a verla. Imagino que para cuando se emita ya la habré visto, incluso la habremos comentado, pero sí, un poco por lo que sé ahora mismo, parece que va a haber una quinta. Y un poco también como esto que hemos leído es un texto tuyo, te iba a preguntar qué estás leyendo últimamente, que la semana pasada en el Quimérico Inclino creo que hablábamos un poco tal, pero no sé qué estás leyendo justo ahora. Si es que estás leyendo Pues algo. bueno, sí, estoy leyendo este libro, de hecho lo comenté en su momento en el Quimérico y estoy con un libro que se llama Mama para cenar, que Ujú. es de un autor judío. Es que no, me he dejado, tengo el libro en el salón. Es Saulon Salander, me parece que se llama, algo parecido. Y es como que, bueno, por no levantarme y coger el libro, pero es una comedia. Si es pues como una familia de caníbales. Y bueno, que son caníbalo-americanos. Es un libro como con mucha sorna. Desde hace poco, ¿eh? O sea, ¿Qué es un quiere libro. decir caníbalo americanos? ¿Que comen caníbales o que son americanos caníbales? Es que no es lo mismo. Son americanos caníbales, americanos caníbales. Vale. Los Canam. Es como, pues en vez de afroamericano, ¿no? Pues es como si ponen como al caníbal al nivel de cualquier otra etnia, o es como una raza que tiene como una cultura y su propia religión caníbal. Y, a ver, es curioso de leer, sobre todo porque tiene como muchísima crítica social desde, no sé, mundo LGTBI, pues a nivel de racismo, homofobia, inclusión social, un montón de cosas de este estilo, como con mucha, ya digo, mucha sorna. Y bueno, dándole siempre como un puntito ácido y haciendo como comedia, bueno, de cosas que no necesariamente tienen por qué ser políticamente correctas. Y la verdad es que, bueno, curioso es. Es verdad que ha sido un regalo y entonces, bueno, la persona que me lo regaló me dijo, todavía no te has leído mi libro, no te lees mi libro, léete mi libro. Y bueno, venga, va, cuando me acabe el que me estoy leyendo me leo el tuyo. Y entonces, bueno, al final empecé a leérmelo hace unas semanas. Y bueno, no es que me esté enganchando especialmente, he de decirlo, porque no es como una historia lineal, ¿no? Hay veces Ajá. que tira más como mucho de esto de anécdotas, es un poco, como digo yo, un poco padre de familia. ¿No? Claro, en plan, sí, típicas series, ¿no? Hay rollo de Seth MacFarlane y tal, que como que se está todo el rato retrotrayendo a anécdotas anteriores, ¿no? Como, bueno, pues para contar algún gag previo de años atrás, entonces tira mucho de esto. De Shalom Auslander he leído que es el Salom autor, ¿no? Auslander, eso es, Que efectivamente. es al final comedia judía, que los judíos tienen ese puntito ácido macabro, porque además Sí. tiene un poco como el logline, y si tuvieras que comerte a tu madre para poder cobrar la herencia, que Claro, tiene su cosilla y es bueno, o sea, al final es como que empieza con una señora pues se muere, una madre de familia, ¿no? Y entonces como que te empieza a contar un poco pues toda la historia de esa familia y de dónde vienen y eso es como pues son una familia de caníbales, que son un montón de hermanos y con eso, ese tipo de humor judío un poco como yo digo a veces también a lo Woody Allen, pero como más sí, negro, más casi Larry David, ¿no? Que Larry David tiende también a ser un poco más ácido aún que Woody Allen, pero bueno, es como un paso más, ¿no? Es humor judío, pero un poquito más macabro que lo que pues estamos acostumbrados. es verdad que lo habías comentado en el Quimérico, pero me lo apunto porque ahora que has ahondado un poco más en ello, ha despertado mi curiosidad, por lo menos. Bueno, es que es gracioso, sí. O sea, tiene sus puntitos y tal, y hay veces que te sueltas alguna carcajadilla. Entonces, bueno. Y bueno, pues retomando un poco el tema de también por el que te hemos traído aquí, ¿no? Que es para hablar, entre otras cosas, de Se lo leía al viento, que al final, yo no sé cuándo lo escribiste, cuándo lo publicaste, porque ya casi va a hacer un año, ¿no? Sí, de hecho lo publiqué en octubre. En octubre, pensaba que fue un poco antes, que fue como hacia finales de No, verano.
No, se abrió, bueno, pero porque se abrió la preventa un poco antes, Ah, puede ser, puede ser. pero luego se publicó en octubre. O sea, no Ujú. recuerdo, ahora mismo no recuerdo qué fecha, pero bueno, sí, pero era octubre, era octubre. Era octubre. Pues Sí, tengo aquí que quería leer porque creo que la introducción que tienes es bastante demoledora, un poco, y te abre un poco a cómo va a ser lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Y te quería preguntar sobre ello y lo paso a leerlo directamente. El tiempo me ha cauterizado en las ausencias, ya no supuran, pero están ahí cada día, igual que todas las cicatrices que pueblan mi piel. Si me dieran a elegir, preferiría que no estuvieran, pero cada vez que las veo, acuden a mi memoria las visiones de cómo surgieron. Imágenes que mis retinas grabaron a fuego en las entrañas y que por suerte o por desgracia son el mejor aprendizaje de todos. Algunas las podéis ver vosotros y otras solo puedo verlas yo. Es muy probable que si alguien sigue el rastro de las primeras, llegue a ver las segundas. Estas letras son el resultado de destilar el dolor de ambas. En las próximas páginas os sirvo una copa de mi mejor cosecha de llantos. Bebed con cautela. Me parece como una advertencia interesante y lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que la primera pregunta que me surge es precisamente de dónde nace todo esto, sobre todo de qué emociones, porque me parece que puede ser interesante para quienes no sepan que se lo leía al viento, ¿no? Y que no hayan leído nada del Gigante Menguante, que por cierto podéis seguirlo en redes sociales. sí. Bueno, surge, realmente es una recopilación de textos que he ido escribiendo a lo largo del tiempo y hay algunos em, como más tardíos, digamos, y otros más prontos. O sea, creo que, no sé, hay algún texto que he incluido que puede que tenga 6 años, 7, incluso alguno más. Hay alguno que pueda tener hasta 8 o 9. Muy pocos. O sea, la gran mayoría son de estos últimos Tres, tres sí, por años, ahí, ¿no? 4, algo así, sí. Sí, de hecho, eh, cuando me planteé el abrir como aquella cuenta de Instagram que es Gigante Menguante, fue en plena depresión. O sea, yo pasé una depresión durante, bueno, unos años y pues hubo un momento que quizá fue en uno de los picos en los que peor me encontraba, en el que, bueno, empezaba a escribir. O sea, yo siempre he escrito textos cuando era un crío, como también he estado directamente relacionado con la música durante unos cuantos años, ya siendo chaval y así. Ujú. Tenía, yo qué sé, bandas, pues quizá, bueno, menos sonadas como la banda de metal, ¿no? Como tú decías antes, Helen Havoc, que tuvimos durante unos años y sí que pues como que tocamos bastante, hicimos muchísimos conciertos, nos recorrimos un poco a España con ella y tal, y sí que tuvo algo más pues de relevancia. Pero bueno, tuve como muchas bandas de estas pequeñitas con colegas de punk rock y cosas así. Siempre pues, tenía sueño De de... colegueo al final, ¿no? Sí, Pero y era como un poco también el sueño de montar una banda, a lo mejor con 14, 15 años, 16, 17, más de heavy metal, aunque no fuera algo un poco más letrado, en el sentido de que las letras no fueran punk rock californiano, ¿no? Que depende de las bandas, pero bueno, las letras pues tampoco es que tengan como mucho contenido más allá de voy con mi tabla de skate, hace bueno en California y vamos a la fiesta y esta chica no me quiere porque está con el malo de mi clase, ¿no? Bueno, pues no, escribía letras a las que me imaginaba música, les ponía música mentalmente, ¿no? Yo nunca he tenido formación musical, entonces, bueno, era como un poco una pena porque la poca que tenía del colegio, pues era tocar la flauta dulce. claro, y, fue un poco deficiente a nivel de enseñanza desde mi punto de vista, entonces como que no dejó como mucho pozo, entonces como siempre fui un poco autodidacta para muchas cosas de estas. Pero bueno, el caso es que empezaba escribiendo letras de canciones y luego pues me dio por escribir también como pequeñas poesías, así, algún textito, escribía algún relato, alguna cosa. Bueno, tenía alguna libreta, en aquella época
luego con los Fotolog y este tipo de cosas. Empezaba a escribir alguna cosilla ahí en Fotolog, hice un blog en su momento, hace unos años también, que lo llamé El Sexto Replicante. Es verdad, lo recuerdo. Empecé ahí a escribir también unos cuantos textos, de los cuales no sé si incluso ahí recuperé uno o dos para esto. Creo que luego los reescribí. Y en aquel momento era como, bueno, un poco la premisa con la que publicitaba el blog era en plan más humano que los humanos, ¿no? Un poco como los replicantes de Blade Runner, ¿no? Y bueno, al final pues plasmaba ahí un poco mis tristezas, mis obsesiones, ¿no? Y tuve una época en la que abrí otro, me dio por abrir blogs. Como gratis. Claro. Es como los podcasts, al final, como son gratis, pues nada, hacer podcast. Eso es, pues el primero hice un Blogger, luego hice un WordPress que se llamaba, en vez de la mazmorra de Android, se llamaba Android de mazmorra. Entonces empecé como a escribir también un relato por capítulos, que bueno, escribí como 6-7 capítulos o algo así, como que más o menos quedó ahí medio cerrado y la idea era escribir, pues subir algún capítulo de cosas y escribir relatos, bueno, luego quedó ahí en nada. Entonces, bueno, volviendo a el origen de Gigante Menguante y de Se lo leía al viento, pues bueno, durante la depresión decidí que igual era buena terapia o autoterapia escribir un poco lo que sentía. No sé, creo que siempre me he expresado bastante bien y también pues siempre me ha gustado leer, me ha gustado escribir y como que de repente dije, bueno, a lo mejor si canalizo lo que siento en estos momentos, o pues la ansiedad, la tristeza, la impotencia, el echar de menos a una persona o a varias personas, porque bueno, o sea, hay gente que piensa también que con este libro viene todo como por lo del suicidio de mi padre, ¿no? Y así. Y, hombre, hay mucho de eso, ¿no? Y hay en gran medida. Pero al final es como un ente. Eso no es que digo, de se lo leía al viento porque estaba escrito para ti. Pues, hombre, hay en parte, claro, la ausencia de mi padre es la mayor, pero hablo de más ausencia. Ese ti en realidad es un vosotros, ¿no? Claro, sí, es un vosotros y, bueno, mayoritariamente vosotras, pero también algún vosotros. Pero bueno, sí, al final son esos sentimientos de añoranza, de cuando estás mal y tocas fondo en muchos aspectos, e incluso el sentimiento de añoranza de uno mismo, ¿no? De a lo mejor quién eras en otro momento o de cómo estabas hace unos años contigo mismo en función de cómo te encuentras ahora, de la persona que eras a la persona que eres o de la persona que has sido, porque al final sí, todos somos la misma persona entre comillas, ¿no? Que pasamos como por muchas fases diferentes de nuestra vida y probablemente hace 15 años éramos una persona diferente a quien somos ahora y seguramente dentro de 10 u otros 20 seamos otro tipo distinto también, ¿no? Pues tendremos parte de esa persona, ¿no? Pero, o no, o a lo mejor hay gente, la gente dice mucho esto de que la gente no cambia, ¿no? Y así, yo creo que sí, que cambiamos todos mucho y todo el mundo puede cambiar a mejor y puede cambiar a peor. Claro. No lo olvidemos. Claro, sí, o sea, que es como siempre puedes mejorar, pero también puedes empeorar, ¿no? Entonces, bueno, hubo un créeme momento... que puedes. Sí, o sea, todo el mundo puede tocar fondo y lo tocará seguramente en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí abrir una cuenta porque digo, bueno, voy a escribir algún textito y tal, veía como mucha gente, como muchos autores, ¿no? Y autoras de prosa poética, de poesía, y bueno, me dedicaba a veces a que me salían textos, ¿no? De estos también de publicidad de otras personas, y entonces yo, bueno, hubo un momento en el que descubrí también a una chica, a una autora que se llama Irene X, Ajá, no la conozco. que bueno, no sé, no recuerdo muy bien, porque yo a esta chica la conozco hace más tiempo. O sea, no la conozco personalmente, o sea, me refiero como lector. La empecé a ver por ahí en la época en la que yo abría algún blog de estos que te comento, del Sexto Replicante y tal. Que venía de atrás, aquello. Sí, porque esta chica también tenía un blog y
también a veces pues hablaba de cosas muy duras, ¿no? Y así más crudas y plasmaba mucho sentimiento, porque pues ella, por lo que tengo entendido, había tenido también, pues había estado deprimida en varios momentos, supongo que también tenía ansiedad, como yo, ¿no? De estos problemas que sufrimos hoy en día tantísimas personas. Sí. Y sí, tan generalizado, ¿no? Que es como, tampoco es nada de otro mundo, ¿no? Ya hoy día, quien no tenga Sí. ansiedad, es raro es quien no tenga un poquito de ansiedad, ¿no? Empieza a ser casi como la rinitis primaveral. Claro, entonces, bueno, también tuvo, no sé si algún problema más de incluso de anorexia y bueno, el caso es que vi que era como una persona que tenía un estilo de escribir bastante sesudo en cuanto a juegos de palabras, cosa que a mí siempre también me ha gustado mucho, ¿no? Y tú mira, te sonríes porque lo sabes, ¿no? Sí, lo tengo apuntado. Es que además es un recurso que utilizas muchísimo en los juegos de palabras y las aliteraciones, que podemos Sí. luego hablar de ello. Sí, justo. Es algo que, no sé, siempre me ha gustado, pero porque, no sé, es algo, por ejemplo, que a mi padre también le gustaba mucho y le gustaban mucho los juegos de palabras. O sea, mi padre también como que a mí me inculca mucho, porque claro, para mí es como muy importante la figura de mi padre, ¿no? En torno a esto, bueno, y en general en mi vida. A mí desde pequeño mi padre me inculcó, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer mucho. Y pues las rimas y las leyendas de Bécquer, él las tenía. Y bueno, recuerdo que fuimos a casa de mi abuela, siendo yo niño, y lo trajimos de allí y me lo dio. Y yo luego con el tiempo, el libro estaba un poco ya deteriorado y yo luego con el tiempo pues me compré las rimas por un lado y las leyendas por otro, en una edición mejor, ¿no? Y así como para poder leerlo más tranquilamente sin que pasaras una página y te quedaras a lo mejor con ella en la mano, ¿no? Esto. Claro, sí, bueno, esto que pasaba, igual que cuando me regaló sus Asterix, ¿no? O los Tintín y así, ¿no? Y que bueno, pues hay alguno más de estos de primeras ediciones, segundas, no más deteriorados que otros. Claro. Y entonces, bueno, al final son como cosas que siempre han estado ahí, siempre me han gustado. Entonces, en el momento en el que me vi en las horas más bajas, ¿no? de este problema de depresión, pues no sé, dije, ¿y si abro una cuenta sin que nadie sepa quién soy y subo o una foto de una máscara o hago un dibujo o hago, no sé, el caso era como hacer algo de incógnito un poco, ¿no? De poder escribir ahí. Yo también tuve una época y también los colegas más cercanos lo saben que pues, sin ser yo un gran escuchador de rap y hip hop, he escuchado a veces rap y hip hop y hay algunas bandas o algunos raperos que me gustan por ser más poetas que raperos. Y bueno, y pues, también tenía mis rimas, ¿no? Y mis letras de pues, que me cantaba alguna así puntualmente. ¿El rap de Saber y Ganar? No, era que quiero creer que eran mejores que las de bueno, que las de los Goya de Antonio Resines, ¿no? Quiero creer, no sé. Sí, creo que sí, hay alguna mejor. Entonces, bueno, no sé, como que también es que decir esto me da como un poco de vergüenza, porque yo me juntaba en un parque con mucha gente que le gusta el rap y que son raperos de verdad y tenían sus bandas y son gente que hoy día sigue sacando videoclips y sus cosillas y tal, y bueno, pero bueno, yo como que me gustaba un poco tontear, ¿no? Con esto y... Sí, al final te empapas, ¿no? Con la gente con la que te juntas, para bien o para mal, según los casos, te acabas un poco... Eso es, sí. Y de hecho siempre me dijeron que debía hacerlo más porque tenía como 4 letras así, pero cuando me las tiraba, como se suele decir, ¿no? Me tiraba mis barras. A los colegas y gente por ahí, esto íbamos en su momento, ¿no? Pues ahí los botellones, ¿no? Y tal, y venía otra gente y tal, y te tal, fíjate, bueno, no sé qué, y la tiraba y pues, joder, pues, o sea, como que sorprendían, ¿no? Y yo decía, joder, pues me lo dirían un poco que, claro, yo luego escuchaba algunas de otra gente, ¿no? Y decía, joder, pues las mías son bastante mejores, ¿sabes? Sin ser nada del otro mundo, ¿no? Supongo, pero... Pues mira, hablando de música, te voy a poner Greta de Sons of Met. Es un grupazo que me encanta y esta canción concretamente es maravillosa. Escúchala. La última desiderata con Sergio Vélez.
Fuiste fiera antes de llegar, Greta, corazón audaz, flor de loto, luz en el umbral, como un alma libre baila sobre puentes de cristal. Si escuece la herida, tú la calmarás. Greta es libre como el mar, si cae en el abismo echa a volar la miel que está en tus labios al triunfar. Cuando está de tu lado ya no huele igual. Greta, mientes mal, no me insistas, no soy especial. Greta, al centro de un volcán, fuente de energía, fuerte imán, como un alma libre baila sobre puentes de cristal. Si llama a tu puerta, déjala pasar. Greta es libre como el mar, si cae en el abismo echa a volar la miel que está en tus labios al triunfar. Cuando está de tu lado ya no huele igual. Greta, voy contigo. Greta, eres mi abrigo. Ya no siento el frío. Ardo en un suspiro. Greta, siente el fuego. Greta, alza el vuelo. Greta es libre como el mar, si cae en el abismo echa a volar la miel que está en tus labios al triunfar. Cuando está de tu lado ya no huele igual. Bueno, bueno, el caso es que pues, hablo de todas estas cosas porque yo divago mucho, también, ya lo sabes. No. Y no. Hablo de todas estas cosas un poco, pero porque al final son parte, ¿no? Todo del libro. El caso es que, bueno, hago Es esta que, cuenta. perdona, de todas formas, Mick, en que te corte porque divagas mucho y estás contando muchas cosas, pero yo lo agradezco un montón porque muchas veces te encuentras con textos como los tuyos que no te transmiten nada, pero no porque no estén bien escritos, sino porque no sabes qué te están contando, no sabes muchas veces lo que hay detrás, ¿no? Y que te puede parecer que se quedan en, pues, un poema más, ¿no? Y sin embargo, cuando conoces lo que hay detrás, cuando conoces de dónde surge, de dónde nace, empiezas como a juntar piezas y a darle un valor y una lectura que hasta entonces no se le habías dado. Entonces yo creo que también es interesante conocerlo. Total, sí, por eso es como que, bueno, al final cuando hablo de algo siempre no dejo de ser un narrador, ¿no? Al final escribo guiones, intento contar cosas con imágenes, lo que más me gusta es contar cosas, o sea, soy director, soy un cuentista. un cuentacuentos o cuentista. No, pero bueno, al final un narrador, lo que me gusta es contar cosas, ¿no? Y entonces, como narrador, siempre intento dar como los antecedentes, como un prólogo antes de llegar al primer capítulo, pues para ver de dónde vienen, ¿no? Un poco los backgrounds, igual que cuando creas un personaje, ¿no?
antes de empezar a escribir una historia tendrás que imaginar a los personajes y ese personaje, igual que cuando diriges, tienes que Claro. decirle a un actor de dónde viene un poco, ¿no? Y a dónde va y eso. Entonces, igual que cuando, pues eso, entrevistas a una persona o ahí viene un famoso o alguna cosa así, y no sé, le preguntas de una obra suya o un pintor, ¿no? Muchas veces no podemos entender las obras de ciertos pintores si no sabemos Sí, un poco claro. su vida previa, ¿no? A ver, a lo mejor hay otros que no, que ves un Velázquez y ya Velázquez per se, ¿no? Tú ves las Meninas y dices, hostia, Velázquez, qué cabrón, ¿no? ¿Cómo pintaba Velázquez? Bueno, Velázquez y los de su escuela, porque no pintaba solo Velázquez. Esto era como muy de la época, ¿no? Estaba como el titular y luego había peones de obra, ¿no? Pero Sí, bueno, pero ponte a ver un Mondrian. Sí, claro, porque claro, sí. sí, claro, ¿no? Pues eso es un poco aglutinar de dónde Sí, los viene contextos. todo, ¿no? Y el contexto. Entonces, bueno, pues eso, como en uno de los picos de esta depre, dije, bueno, además recuerdo que estuve como un mes y pico en casa de mi madre después de un hecho puntual que, bueno, básicamente es que una noche le pegué un puñetazo a un cristal, una puerta con un cristal, y bueno, me pegué un buen corte en un brazo. Ese fue uno de los hechos como puntuales que ahí me hice a mí Punto de giro. mismo, me obligué a mí mismo, ¿no? A ir a terapia a buscar ayuda, ¿no? Un poco a buscar ayuda para, bueno, pues para pasar por esa depresión, ¿no? E intentar salir de ahí, ¿no? Es como algo que creo que debería hacer todo el mundo, incluso sin tener depresión, ¿no? O Sí. sea, todos deberíamos pasar por boxes en algún momento, obligado, ¿no? Es que además nos debería venir en la seguridad social, ¿no? En la tarjeta sanitaria, te deberían poner en plan obligatorio una consulta psicológica al año, ¿no? Mínimo, para Que vais a flipar. Claro, porque es que a lo mejor os dicen unas cuantas cositas ahí, ¿sabes? A cada uno o a cada una y os sorprendéis, ¿no? Entonces, bueno, decidí eso, digo, bueno, pues sin ponerle cara, estos textitos que tengo aquí, porque yo siempre he sido muy de escribir a ordenador, tener libretas y tal, pero es verdad que desde que los móviles son lo que son, ¿no? Los smartphones, los blocs de notas, ¿no? De los móviles al final, que son como muy apañados, pues para escribir alguna idea, o sea, si tú abres mi móvil, el bloc de notas del móvil, las notas están llenas de apuntes de ideas, de conceptos, de ideas de personajes, de textitos a lo mejor de 4 frases que luego nunca terminé, a lo mejor hay un relato por ahí escrito de un niño al que le abren la cabeza con una piedra jugando al fútbol cuando era pequeño, que era yo, no sé, está lleno de un batiburrillo, de un caos de ideas. Y entonces, bueno, un día que dije, oye, pues alguna de estas cosillas que tengo por aquí, o letras que había escrito cuando vivía en Barcelona, pues más así a lo rap, ¿no? A lo hip hop, o más a lo poesía, o a lo mejor cosas que no tenían nada que ver. Entonces hubo un día que me junté y dije, bueno, pues tengo aquí como varios textos que están guays, que tal, pero nace más de la necesidad de expresarme de alguna forma sin que fuera en mis propias redes sociales o pues eso, en mi Sin Facebook exponerte tanto, ¿no? o en mi Instagram, porque quizá lo que necesitaba era soltar muchas cosas y tampoco quería parecer un llorón en mis propias cuentas, ¿no? En mi Instagram o eso, o yo qué sé, o abrirte un blog nuevo y linkarlo a tus cuentas, en plan de, oye, voy a llorar aquí un poquito, ¿no? Y tal, y no era eso, ¿no? Era como, al final eran para mí, pero bueno, un día que dije, oye, pues voy a publicar uno, igual que hay mucha gente que escribe, ¿no? Y hacen como sus textitos en foto, en Instagram y van subiendo. Y bueno, y voy a ver qué pasa, ¿no? Pero tampoco tenía como un poco la Sin idea de que pretensiones. fuera a llegar, claro, como ningún tipo de pretensión de nada, ¿no? Es que es una de las cosas que te iba a comentar, que quizá es de lo que más me gusta y no lo que me parece más bonito, que al final esto nace de casi una necesidad, ¿no? De la necesidad de expresarte de un modo que, claro, tú no vas a ir a la terapia, al psicólogo y te vas a poner a recitarle versos, porque quedaría un poco
regular, que a lo mejor te dice, bueno, pues vamos a tener que alargar las sesiones, ¿eh? Pero Bueno, no sé, igual si en su momento a mi doctora en aquella época le hubiera hecho la sesión en verso, yo creo que yo creo que no le habría disgustado, no sé, igual nos habríamos reído, o sea, de hecho, no creo que Nazaret vaya a escuchar esto, pero si lo escucha, seguro que le haría gracia, porque una crack. Pero La sí verdad. que la parte de esta necesidad de expresarte, tú abres esta cuenta de Instagram, como por cierto hay mucha gente que abre las cuentas y empiezan a contar sus cosas para desahogarse simplemente, y utilizar pues la palabra con mejor o peor fortuna, escribir sus textos, y sobre todo el que no haya ninguna pretensión y de repente digas, ostras, que esto que estoy contando le gusta a la gente, ¿no? Y mi forma de expresarme y lo que siento le interesa y conecta con gente que a lo mejor pues ha pasado por cosas similares o que no ha pasado por cosas similares, pero empatiza de algún modo. Y muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que cuando no tienes la pretensión de algo, cuando no pretendes que algo ocurra, es cuando ocurre y es cuando funcionan las cosas, que las buscas con todas las ganas y no salen. Y sin embargo, lo haces por disfrutar simplemente y porque te apetece y porque lo necesitas. Y de repente surge ahí algo casi mágico y mira, pues publicas un poemario y acabas en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, sí, de hecho Que sí. Acabé en la de Valencia y acabé en la de Madrid también, sin comerlo ni beberlo. ¿Qué me iba a decir? ¿No? Bueno, ¿Cómo es ese proceso? El proceso, ya sabemos, ¿no? Que tú vas escribiendo ahí tus textos, de repente los subes a las redes sociales y cómo de repente esto se convierte en un libro. bueno, es eso, empiezo a publicar varios. Además es como que de las primeras cosas que publicaba en el Instagram a las de ahora, de hecho últimamente cada vez publico menos, pero porque no, o sea, cada vez tengo menos tiempo de hacer menos cosas. Pero bueno, haré otras, ¿no? Pero es verdad que es muy diferente. Empezaba a escribir ciertas cosas, tal, como subía una foto, no encontraba muy bien cuál era la fórmula en función de qué fondo les ponía, si publicaba los textos y publicaba una foto aparte. Entonces, bueno, el caso es que me puse hashtags, no sé qué y tal, y como que las 2 o 3 primeras publicaciones que hice, o sea, de cero, sin tener seguidores ni tener nada, como que tuvieron ahí 100 likes o algo así, y dije yo, joder, pues si para ser, claro, normalmente tú te abres una cuenta de Instagram, subes una foto o lo que sea, y como que, pues, yo qué sé, si no te pones tú a seguir a otra gente o tal. Y Entonces, ya tienen bueno, que ser unos pies bonitos en la playa para que te hagan claro, caso. claro. O un Y gatete. entonces, o un gatete, los gatetes siempre funcionan. Entonces, bueno, como que empecé a subir más y empecé a seguir a otros autores. Entonces ya pues, te metes en redes sociales en internet y buscas en plan, a ver, cuentas de autores. Yo, bueno, empecé a ver que lo que yo escribía se llamaba prosa poética, porque no era ni poesía ni era prosa. Hay veces que es más prosa, hay veces que es más poesía, hay veces que no es ninguna de las dos. Y no sé, se enfocaba o se englobaba más dentro de este estilo prosa poética, poesía en prosa, poemas prosaicos, no sé, bueno, ya no sé cómo llamarlo, pero bueno, prosa poética. Entonces, bueno, pues empecé a seguir ahí a algunas personas más, a ver cómo lo hacían, ver qué hacían, y bueno, y a dar likes a otras personas, y bueno, me empezó a seguir como más gente, y bueno, me empezó también como a comentar gente. Yo es verdad que no soy muy de comentar a otros, ni muy de comentarios, ni muy tal. Yo he de decir que con esto subo el texto, le pongo los hashtags, en alguna ocasión a lo mejor he promocionado alguna publicación pues para que llegue más gente y tal, bueno, en alguna ocasión, más de unas cuantas veces, de hecho. Pero bueno, porque dije, joder, si le gusta a cierta gente y veo que gente me empieza a comentar y qué tal, y hay como 4 o 5 autores, 6, cosas que sí que en algún momento nos hemos cruzado más comentarios, Nandi Posada, por ejemplo, que últimamente nos comentamos menos y yo estoy como un poco menos pendiente de la cuenta de Gigante Menguante, pero porque bueno, al final como lo tengo el libro ahora, ¿sabes? Pues también te requiere otra serie
de maneras de hacer, ¿no? Y de, pues eso, de ir a una feria o de estar pendiente de, pues de venderlo y enviarlo físicamente, dedicarlo. Bueno, se te abre como un mundo nuevo también. Es otro jaleo. Claro, es otra guerra diferente. Eh, y bueno, al final, pues llega un momento en el que me junto con que tengo más seguidores en la cuenta de Gigante Menguante que en la mía. Y dije, bueno, pues no sé, igual lo suyo es que aglutinase todos los textos, los que más me gustan, los que tal. Y lo venía pensando hacía tiempo, y hay un señor que le tengo mucho cariño, que se llama Sergio Vélez, que un día me manda un anuncio. ¿De quién va a hablar? No, pues que un día me mandaste un anuncio, ¿no? De una editorial que buscaba autores de prosa poética. Ah, pues no me acordaba de eso. Sí, es verdad, me mandaste tú. Es decir, joder, que iba a quedar muy bien. Es decir, que el anuncio lo había visto yo también por ahí antes. Con lo bien que había quedado. Sí, joder. Joder. No, pero es verdad que pasé, ¿no? O sea, como que vi y tal, no sé qué, y tú me lo mandaste y dije, ostras, es verdad que esto como que lo vi por ahí otro día y me dije, te puede interesar igual, joder, pues te pueden funcionar las cosas estas que escribes y tal, ¿por qué no? Y dije, bueno, pues oye, voy a mandar un mensaje. Y mandé un mensaje y no me hicieron ni puto caso. No, bueno, es que a mí esto me pasa mucho, yo creo que, bueno, que debe pasar. A todo el mundo. Esto hay que decirlo, ¿no? Que es como, generalmente, a la primera no te suele hacer caso nadie. Igual que si mandas un guión a una productora o a un actor o una actriz para que lo lea, si mandas a una editorial una novela, si mandas a donde sea, lo más probable es que la primera vez no te contesten o no te hagan ni caso, o te digan que no, o no sé. Entonces, en su momento no me hicieron ni caso. Supongo que también habrían tenido como cierta avalancha de mensajes cuando publicas eso, porque es una editorial que además tiene, no sé, como 10.000 seguidores o así, que tampoco es que sea una barbarie, pero ya son. O sea... Y además es que creo recordar que pilló hacia la cuarentena, una cosa así, que ahí debió ponerse a escribir gente, pero Claro, mogollón también. yo ahí también iba a ir luego, ¿no? Que yo, es verdad que esta cuenta de Gigante Menguante durante la depresión la empiezo a cebar más, pero hay un momento en la que paro un poco, sin dejar de escribir, y seguía escribiendo mis cosas, mis amores, mis desamores, mis miedos, mis luchas internas conmigo mismo, en fin, un sinfín de temas dispares, a cada cual más triste. Pero Porque... es triste, a ver, es triste. Es verdad que lo lees y hay algo como una oscuridad, ¿no? que lo impregna todo. Bueno, a ver, siempre aparte alguien que también está influenciado por el metal extremo, por Lovecraft, por Poe, por la literatura fantástica, el terror y tal. Sí. Soy una persona Incluso oscura. Becker. Claro, bueno, Becker, sí, al final Becker era nuestro Poe. O sea, de Sí. hecho, hay muchas similitudes entre ciertos relatos de Poe y de Becker. Y bueno, inevitablemente he sido y seré una persona oscura, aunque esto lo pueda decir vestido de blanco y con una sonrisa en la cara, ¿no? También se dice mucho esto, ¿no? De que quizá los que más sonríen muchas veces son los que más han sufrido. Eso se dice mucho, ¿no? Y yo, bueno, no ha de ser necesariamente así, pero... Pero tampoco lo vendería como algo oscuro. Depende, es que hay de todo. Pero me parece que hay como un punto nostálgico en todo, ¿no? Que hay como el puntito ese de esperanza. Es verdad pues que algunos son quizá más crudos y más dolorosos, pero en general me parece que hay como, pues es como el puntito de la nostalgia que siempre parece como que hay algo positivo en ello, ¿no? Aunque sea algo en el pasado. Sí. Incluso ya simplemente tus títulos, ¿no? de cada poema, que normalmente utilizas muchos esos juegos de palabras, al final te llevan casi hacia algo cómico que puede ser un poco de alivio, ¿no? Hacia toda su oscuridad. Sí, o sea, a ver, al final, bueno, tú me conoces, o sea, dentro de mi oscurantismo siempre hay un atisbo de esperanza, y aunque mi humor es bastante
negro normalmente y soy una persona creo bastante ácida, pero bueno, soy alguien que creo que tiene un gran sentido del humor. Entonces, siempre hay un alivio cómico, aunque no se lea o no... Pero es que lo oscuro y la tristeza y... O sea, yo siempre hay un punto de contrapunto en todo, ¿no? Igual que a veces puedo estar hablando de, no sé, la mayor desgracia que le pasa a alguien o alguna catástrofe o pues después a lo mejor de empatizar y de volcar todo mi ser en cuanto a la sensibilidad, el sentimiento y demás, pues a lo mejor hay un punto que hago un chiste malo, un negrísimo para aliviar la situación. No sé, a lo mejor a alguien le puede sentar mal, no sé, pero también creo que hay que reírse, ¿no? Pero desde luego siempre creo que imperando esperanza. O sea, siempre tiene que haber esperanza. Y siempre hay esperanza, creo, en lo que escribo. Evidentemente, la nostalgia creo que es probablemente lo principal dentro de mis textos y de... Soy un nostálgico, tú lo dijiste una vez en un programa de Ibérico, que soy un nostálgico y es así, vivo... Y es uno de los grandes problemas de los que hemos sufrido, tenemos tendencia a esa melancolía o a las depresiones, ¿no? Que tendemos a ser muy nostálgicos porque nos gusta mucho recrearnos y retrotraernos al pasado, ¿no? Recrearnos en el pasado. Se dice mucho eso, ¿no? Que quizá las depresiones se piensa más en el pasado y con la ansiedad se piensa más en el futuro. Y... Bueno, es así, es así. O sea, no es que se diga, ciertamente es así. O sea, si tú, por ejemplo, escuchas o lees a Marian Rojas Estapé, ¿no? Que es como una de las psiquiatras más reconocidas en nuestro país. Ahora, por cierto, ya que estamos con podcast, recomendaría un podcast que está sacando hace tiempo que se llama Encuentra tu persona vitamina. sí, me suena. Bueno, la verdad es que está... O sea, se tiende a pensar que son como autoayudas y cosas así, que es como, esto huele a sectario, tal, o no. O sea, yo leí un libro en su momento que a mí me funcionó también bastante bien para el momento de la depresión y saber un poco cómo funciona la cabeza, cómo funciona el cortisol, cómo funciona un poco el cerebro, ¿no? Y se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y ella lo dice y lo ha dicho en muchas ocasiones, es eso, o sea, la depresión es vivir y estar preocupado eternamente por el pasado y vivir en el pasado y no cerrar ciclos pasados. Y la ansiedad es la extrema preocupación por el futuro y por lo que va a venir y no saber lidiar o organizar tu cabeza para enfrentar lo que va a venir, ¿no? Y es esto, o sea, ambas cosas son eso. Y que además son dos cuestiones, tanto el pasado como el futuro, que ninguna la puedes controlar, ¿no? Con lo Claro. cual te va a dar un poco igual, no vas a poder controlarlo, con lo cual es quizá el también buscar, como en tu caso, ¿no? Hay que leer más a los estoicos. A los estoicos. Claro, Sí. bueno, eso era el estoicismo, la no preocupación por las cosas que no podía uno controlar, ¿no? Que también es muy fácil hablar de... Decirlo es muy fácil, otra cosa es llevarlo a la ¿Estás práctica. deprimido? Pues venga, anímate. Claro, anímate, joder, pero no te preocupes, hombre, ¿no? Es como ya. De todas formas, has dicho una cosa y es que es verdad y muchas veces yo incluso peco de ello, ¿no? De la crítica esta a la autoayuda, que quizá deberíamos diferenciar entre autoayuda y autoengaño. Este rollo de, pues, estás deprimido, pues nada, anímate, levántate con una sonrisa y sal a comerte el mundo. Eso quizá puede ser más autoengaño y la autoayuda debería ser otra cosa. Es verdad que a veces se mezclan los productos y es un poco difícil también separar, ¿no? la paja de lo que realmente vale la pena. Pero es que al final, ¿qué es la autoayuda? Es que la autoayuda puede ser simplemente escribir tus poemas, tus textos y quedarte a gusto, ¿no? Y ya simplemente eso te sirve de terapia. Sí, de hecho, bueno, creo que cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra o, bueno, podía hablar también de coach y tal, lo que pasa es que con los coaches, un psicólogo, una psicóloga, una psiquiatra dirá que hay un poco de intrusismo profesional, pero bueno.
pero estarán de acuerdo en que generalmente escribir sobre tus miedos, las cosas que te preocupan y a lo que tienes pánico. O sea, yo actualmente estoy en terapia otra vez, afortunadamente por cosas diferentes, bueno, cosas diferentes, al final el problema siempre es uno mismo, ¿no? Bueno, o sea, muchas más cosas, ¿no? Decir que el problema siempre es uno mismo, pero bueno, es como... O simplificar. cómo uno lidia con su entorno y Claro, con es su como, contexto. eso, es simplificarlo mucho, ¿no? Decirlo así, pero sí, efectivamente. Entonces, bueno, o sea, yo ahora estoy bien y tal, y no estoy deprimido, tal, pero bueno, al final es eso, cómo lidiar tanto contigo mismo como con los demás, como tú dices, ¿no? Y pues hay veces que la ira o ciertas otras cosas, ¿no? No sabes muy bien cómo enfrentarte a ciertas situaciones o cómo lidiar, pues yo qué sé, con problemas que tenga tu madre o con problemas de uno de tus mejores amigos o de tu pareja o de, yo qué sé, un trabajo. La vida cada vez es más compleja y cada vez encima es más complicada, ¿no? de enfocar y hay demasiados estímulos y se nos exige o nos autoexigimos también a nosotros mismos quizá muchas veces más cosas de las que pues, nos podemos dar. Pero bueno, el caso es que una de las tareas que mandan muchas veces, a mí me lo han mandado y tal, y creo que funciona muy bien, o por lo menos me ha funcionado bien, pero es el escribir de esto, ¿no? Escribir cartas por la noche, ¿no? Como un pequeño diario y escribir tus miedos, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿Y a qué le temes? ¿O cuáles son tus temores? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Entonces, escribir sobre eso y soltarlo ahí, plasmarlo ahí, dejarlo ahí, hace, ¿no? Porque al final lo sacas y es como simplemente algo que tú tienes en tu cabeza dentro de un caos, ¿no? Esto es como si un río, tú estuvieras dentro de un río y es un río de rápidos, ¿no? En el que hay una corriente tremenda, hay un montón de troncos y de otros elementos que van alrededor de ti, ¿no? En este río. Y entonces, para estar bien, lo que hay que hacer es salirse del río, sentarse en la orilla y una vez que ves las cosas desde fuera, puedes ver en plan, mira, ese tronco me sirve para esto. Claro. Esta piedra que acaba de pasar por ahí, este canto rodado, lo podríamos emplear en eso, ¿no? Sin embargo, cuando uno está en el río con una corriente terrible, o si fuera en el mar, ¿no? Con un maremoto, un tsunami en nuestra cabeza apabullante, hay veces que no somos críticos con nosotros mismos ni somos capaces de gestionar semejantes tormentas, ¿no? en nuestras cabezas. Claro, esto habrá gente que le suene a chino, ¿no? Porque no tiene estos problemas, porque, pues no sé, a lo mejor son gente como muy práctica o muy... pero hay quienes mentalmente somos un absoluto terremoto y vivimos como en un caos constante y perpetuo de un devenir de ideas y de estímulos y con el que no podemos lidiar ni abarcar nosotros mismos todo. Y entonces hay veces que necesitas pues, parar, ¿no? nos supera, claro, nos Es, supera. además, un poco como lo has dicho, yo hay una frase que me gusta utilizar que es salir de uno mismo sin pese a ello abandonarse, que es Eso es. el salir, ¿no? Pararte y mirar, recalcular el recorrido como si fuese el GPS y decir, vale, por aquí. Y bueno, pues al final cada uno utiliza sus técnicas. Puede ser escribir, hacer yoga o yo qué sé, o saltar a la comba, que cada uno tiene sus técnicas. Si te parece, es que además me ha hecho gracia porque recordando, antes que lo hemos comentado, Silent Havoc y tal, quería para hoy aquí hacer como un intermedio para que nosotros vayamos a beber agua y al baño y esas cosas, aprovechar y poner un poco de música y concretamente quiero que suene Dile a Neruda. Un poco Neruda, bueno, pues parece que tiene que ver con la poesía. Es un tema de Nina Monet junto con Marc Curado, no sé si los ubicas. Sí, sí, ¿Te sí, suenan? claro. Sí, Sí, sí. porque es que, bueno, en Nina, de hecho, fue en mayo de este año cuando debutó con estas canciones
y entre otros estuvo acompañada de Crono, con quien compartías también banda en Silent House. Quien, bueno, me hacía gracia cómo Sí, de aprovechar este momento. hecho, dieron como un primer concierto hace Sí, poco y nada, en tal. mayo fue. Sí, sí, o sea, no fui, no estuve, pero bueno, vi que fue bastante gente y tal, y que ojalá como que les vaya también muy bien con este proyecto, ¿no? Bueno, o sea, no he escuchado nada, o sea que Pues nada, ahora lo escuchas. lo escucharé por primera vez ahora. Nada, ponemos Dile a Neruda y volvemos ahora enseguida. Hoy he vuelto a hablar de ti, a las flores que crecen dentro de mi jardín. Dicen que están celosas por todas esas mariposas que revolotean hermosas al lado de mí. Y sí, tú no te preocupes que hay un hueco en mi tabla. Rose no tenía ni idea de estar enamorada. Me he vuelto creyente como te dan gana. Le rezo a tu risa pa' que nunca se vaya. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Y ya ves, es normal que te quiera presente. Tú eres más de lo que le imploré a la suerte. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Hoy le he vuelto a hablar de ti, al acorde más bonito que podría existir. Tu recuerdo a quemarropa y esa forma en que me tocas me rompe, me descoloca si no estás aquí. Yo, tu Peter, tú mi Wendy. Volar se nos hace fácil. Tiene envidia hasta Cupido de que te haya conocido. No sabe cómo lo hicimos, fue de peli. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Y ya ves, es normal que te quiera presente. Tú eres más de lo que le imploré a la suerte. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Dile a Neruda, si el amor no es locura. Dile a Neruda, dile a Neruda, dile si no es locura. Ya ves, es normal que te quiera presente. Tú eres más de lo que le imploré a la suerte. Dile a Neruda, si este amor no es locura. La última desiderata con Sergio Béliz. Hemos hecho un repaso de lo que Se lo leí al viento y al final, de alguna forma, un poco de lo que es Mick. Pero nos queda un proyecto también ahí en la recámara del que no hemos hablado, que es Solo hay una, que tampoco hay mucha información. Yo sí tengo información, pero yo no puedo contar demasiado. Joder. Pero sí que la información es un poco la que hay en redes sociales, ¿no? La que tienes en Instagram y demás, y es un drama terrorífico protagonizado por Macarena Gómez, ni más ni menos. Y no sé qué nos puedes contar del corto, porque imagino que tampoco se puede contar demasiado. Además, los cortos no funcionan tanto como los largos, que las promos son un poco distintas. Claro, es que sí, en un largometraje cuentas algunas cosas, tampoco pasa nada, ¿no? A ver, sin spoilers, ¿no? Porque pues a lo mejor tienes 90 minutos por delante, pero bueno, yo en este caso van a ser 16 con créditos. O sea, yo os puedo contar, ¿qué puedo contar? Pues que estoy terminando la postproducción estos días. Creo que en una semana, o sea, por narices, en una semana tiene que estar terminado, de hecho, el miércoles que viene. Y bueno, pues eso, un drama terrorífico protagonizado por Macarena Gómez, Octavio Pulladas y Gio García. Puedo contar alguna cosa más. Y al final es el personaje de Macarena Gómez, se llama Noelia. Bueno,
En ningún momento se la nombra durante la película, cierto, pero cierto, sí. en ningún momento se nombra a ninguno de los personajes. Pero es una mujer que vive atrincherada en su casa, en medio del campo, aislada, y que sobrevive a base de salir a cazar y diréis, bueno, y de saquear los alrededores de esa casa y diréis, ¿pero por qué está trincherada? Bueno, pues porque fuera hay zombies. Entonces, cree que es probablemente la última persona viva que queda. Y hasta ahí puedo leer. Porque os podría decir alguna cosa más, pero yo creo que simplemente con eso... Bueno, puedo comentar también que hace unos días firmamos con Ismael Martín, con Selected Films, Qué que guay. es una de las distribuidoras, si no la más, una de las más potentes de España, y él, desde luego, Ismael, uno de los mejores distribuidores de España, si no el mejor. Y nada, muy contentos porque estamos ante una distribuidora estupenda, que hay un montón de compañeros de otros proyectos, que tenemos cortometrajes en esa distribuidora como, yo que sé, con Luis Tosar, con Luis Callejo, o sea, bueno, como con un montón de... ¿Con quién más? Con Ramón Barea, o sea, son todo como cortos de un nivel muy grande. Y Primera bueno, división. sí, jugando, es como jugando por primera vez un poco en primera. Y bueno, muy duro, mucho trabajo, porque han sido pues un poco más de 2 años de trabajo, de no solo al 100% a esto, pero prácticamente al 100% a esto. O sea, ya sabes, bueno, publica un libro, hacemos un programa de radio, y bueno, y algún proyecto así personal también más pequeño, y alguno otro guión y alguna cosa que estoy escribiendo mientras, tal. Bueno, y poner Pero, lavadoras, es que al final son muchas cosas que... Pero bueno, digamos que sí que, o sea, ha sido como mi proyecto principal durante los últimos años. O sea, de la pandemia para acá. Es un guión que escribí hace ya unos años, o sea, hace más de 7, 8 años. Y bueno, al final fueron surgiendo versiones. Entró mi compañero también, Antonio Garrido, con el que escribí un largometraje que se llama Carne de Vil, que bueno, ahí también está en la recámara buscando su sitio desde hace tiempo. Un Ojalá poco lo que en está algún diciendo Mick, momento... cuando Mick dice buscando su sitio, un poco lo que está diciendo es gente con dinero, por favor, venid a mí. Tenemos un guión, creo, ahí muy interesante. Yo creo que es Productores del terror. mundo, Es escuchad esto. terror con comedia. Muy Alex de la Iglesia en sus comienzos, pero bueno, con un toque nuestro más... es que no me gusta decir que es como Pulp Fiction, porque no tiene nada que ver con Pulp Fiction, pero a nivel estructural tiene una estructura de guión bastante interesante, y un poco podría asemejarse a nivel estructura a Pulp Fiction, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Pulp Fiction. Es como nosotros decimos que es como si en La Matanza de Texas hubiera conocido a Isabel Coixet. Que, por cierto, así que parece una mezcla un poco extraña, pero solo hay una para quienes no la hayan podido ver todavía. Es verdad que, claro, piensas en zombies y a veces piensas como No, en algo muy concreto, ¿no? Los zombies. sí, Y es esto es una algo cosa muy diferente. No es... La gente cuando piensa en zombies piensa en, en bueno, gamberreo. pues sí, no, para nada, es un drama, y el contexto son zombies. O sea, es en un mundo en el que hay zombies fuera, ha habido un holocausto zombie, y estamos ya como en las últimas horas de pues, una persona que probablemente sea o la última viva o de las últimas vivas. Ella piensa que no queda nadie más, por lo menos en los alrededores, y bueno, un poco como el último hombre sobre la tierra, ¿no? Es como, pues, solo queda un hombre vivo, pues en este caso solo hay una, ¿no? Solo queda esta mujer viva. Con Y un nada, tono bueno, bastante intimista, además. Que es no... muy intimista, muy intimista. Es algo muy interionista, hay pocos exteriores, aunque los hay, pero es sobre todo un poco lo que va pasando en su cabeza, en la cabeza de Noelia, el personaje de Macarena Gómez, que además Macarena, además de protagonizar, también coproduce conmigo, y la productora principal es Cilantro Films, que es la productora de Macarena, y Kiko Prada.
Y bueno, también con Yolanda Puga, somos los 3 productores ejecutivos, y luego con la participación también de las productoras Nostalgia Shop Films y de Black Cactus Studios, que de hecho, bueno, de Black Cactus Studios fue para nosotros como Papá Noel en Navidad, porque sin ellos, ¡buah! Ellos y ellas no habríamos podido sacarlo adelante ni de coña. Era un proyecto, ya digo era porque ya es una realidad, ¿no? Y un poco ambicioso. Yo, como siempre, he pecado de querer hacer como a lo mejor cosas que se me escapan, pero es que si no intenta uno hacer cosas que están por encima de uno, nunca va a llegar a evolucionar ni a crecer, ni si solo haces las cosas que están por encima, vamos, en tu misma línea, ¿no? O por debajo de tus No creces, ¿no? posibilidades. Y claro, y como dentro de tus posibilidades, creo que siempre ha de uno de ir más allá, si quieres llegar a cosas o ponerte metas que no puedas alcanzar. O sea, eso creo que es bueno. Y si te quedas en el camino, bueno, pues será como una carrera no fallida, sino, bueno, pues o sea, lo has intentado y por lo menos has llegado hasta ese punto. Y a lo mejor, bueno, pues aprendes también cosas si no llegas, ¿no? Claro, sí, sí. Pero creo que siempre hay que ponerse las metas lejos, ¿no? Para poder crecer de verdad y conseguir cosas y mejorar. De hecho, bueno, acabas de decir aprender y es una de las cosas que te quería preguntar porque yo al final he seguido todo el proceso desde la sombra y he visto un poco cómo el proyecto ha ido creciendo y conociendo el contexto que hay detrás, ya no solamente cómo ha sido el rodaje y cómo ha sido levantar el proyecto, sino de dónde vienes, que al final pues tú has estudiado cine, dirección concretamente, has hecho tus proyectos pues con mejor o mayor fortuna, más grandes o más pequeños, pero en general, bueno, pues de unos presupuestos bastante reducidos y que has estado trabajando en producciones más grandes, pero yo qué sé, pues a lo mejor alguna serie de televisión española, pero casi como no con algo, con un papel tan relevante como en este caso en el corto que lo diriges tú, lo escribes tú, lo produces tú y que hay un trabajo estando apoyado de mucha gente, por supuesto, detrás, pero ha habido un punto de yo me lo guiso, yo me lo como, que muchas veces ocurre con los cortos, ¿no? Que sobre todo quien tira de ellos es el director y un poco quien el creador. Y te quería preguntar sobre todo qué se aprende de todo esto, ¿no? O qué has aprendido de todo esto, porque sé que la lección que te llevas de producción, de cómo funciona todo este mundillo es muy interesante para quienes no sepan nada de esto o quienes sí, pero no se hayan embarcado en un proyecto tan tocho. Bueno, yo desde luego lo primero que te diría es que me he llevado un máster de producción. O sea, un máster tanto de producción de campo a nivel jefatura o coordinación de producción, por ver cómo ya un proyecto con estas dimensiones se ejecuta y tal, como un poco de producción ejecutiva y dirección de producción, porque al final he tirado mucho yo también de la figura de no solo el productor ejecutivo, sino del departamento de producción. Tanto mi ayudante de dirección como yo hemos tirado mucho de producción, pero porque era un proyecto grande y quizá hacía falta un equipo de producción más grande o más gente de producción, y es verdad que bueno, al final se aprende de todo y he aprendido muchísimo en muchos aspectos. Que yo es verdad, como bien dices, o sea, yo en su momento estudié comunicación audiovisual, soy licenciado, ya sabes, pero bueno, eso es como si te vayan una tómbola, ¿sabes? Eso no vale para nada. Sin desmerecer a las universidades ni a la gente que da clases en licenciaturas, ahora grados de comunicación audiovisual, pero bueno, o sea, si desde luego os queréis dedicar al cine, yo os diría que os quitéis la idea de hacer la carrera de comunicación audiovisual, o sea, porque O hacedla, pero sabiendo que claro, no es... Hacedla, pero sabiendo que antes eran 5 años, yo siempre dije que sobraban 2 y medio, ahora son 4, pues probablemente sobren 2, porque encima cada vez va siendo peor todo, entonces supongo que sobrarán 2. ¿Por qué? Porque se mete un montón de paja y asignaturas que no van absolutamente para nada, pero ni para nosotros ni para nadie. O sea, ni para los que nos queremos dedicar al cine. Hay teorías de la información y teorías de, o sea, Shannon Weaver, Maxwell y tal, que yo que sé, a lo mejor si te quieres dedicar al periodismo, pues que para eso estudias periodismo. Joder. Es que esto
Bueno, no voy a ir por ahí porque me enfado al final. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, al final yo aprendí cosas también un poco por la gente con la que me junté, tuve suerte porque tuve un año de guión cinematográfico con Gabriel, con un profesor estupendo, aprendí muchísimo de guión. Y bueno, y luego que también tuve un gran profesor de historia del cine, que me hizo interesarme mucho por historia del cine, de montaje, de tal, pero no, tampoco es lo normal. O sea, yo tuve esa suerte. No es lo normal que tengas un año de guión cinematográfico en una carrera de comunicación audiovisual. no. No, la gente no lo suele tener. Suele ser un semestre más bien. Claro, yo tuve esa suerte y bueno, y además con alguien muy bueno y tal. Bueno, que creo que fue un año, a lo mejor era, no sé si pues, recapitulo, eran 6 meses o 7 o algo así, pero yo que bueno, lo recuerdo como que aprendí Como mucho. muy largo. No, pero bueno, pero muy bien, ¿eh? Pero bueno, luego pues eso, estudié 2 máster de dirección cinematográfica, uno en la Escuela TAI y otro en la SCAC de Barcelona, que fue como el más reciente, son Barcelona 2 años y tal allí. Y bueno, también aprendí mucho en los dos, de unas personas más, de otras personas menos, o sea, entiéndase por profesores y por profesoras. Hay gente más válida, hay gente menos, o sea, eso es como todos los dedos. Hay gente que no se debería, por muy buen cineasta o director o guionista, hay gente que no debería dedicarse a dar clases, porque creo que Son cosas distintas, claro. no nos hacen ni favor a nosotros ni se hacen el favor a ellos, porque lo único que podemos conseguir es que se les odie. Es que duro, ¿eh? Lo que pasa es que después de haber hecho una licenciatura y después de haber hecho 2 másteres de dirección de cine, yo es que creo que yo ya no sé si creo en las escuelas, parezco Urbizu ahora diciendo esto, pero no sé, o sea, al final se puede hacer las cosas yendo a escuelas y no yendo a escuelas. Al final, si tú te coges una cámara y te pones a empaparte, si te pones a ver cine, te pones a ver películas, te pones a analizar películas, empiezas a estudiar tú por tu cuenta, coges una cámara y sales a grabar cosas con tus amigos, empiezas a conocer gente, empiezas a hacer, estoy seguro de que la gente puede llegar a hacer grandes cosas sin ir a una escuela en su puta vida. O sea, Siempre, bueno, con una base seguramente pues que te ahorras ciertos pasos, pero es verdad que esto hay una parte práctica que es básica. sí, las escuelas te dan acceso a cierto material y te dan contactos y bueno, y gente pues que de repente tienes a lo mejor profesores que te pueden motivar, ¿no? Y gente que sí que de la que puedes tirar, pero bueno, al final eso también depende de la fuerza de voluntad, de lo que quiera cada uno, de cómo sea cada uno, o sea que no está mal, ¿eh? Las escuelas, y no están mal. No está mal que estén y no está mal, pero bueno, también hay muchas que hacen mucho negocio, hacen mucho dinero y al final lo único que quieren es sacar cuartos y a unos precios absolutamente irrisorios y ridículos por los máster o por las cuotas anuales y estas cosas. Y bueno, o sea, al final me estoy desviando. Al final me estoy aquí Bueno, pero sí como que una crítica de las escuelas y tampoco es eso. sí, sí que creo, estoy en parte de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que a veces se romantiza, ¿no? Esos estudios y quizá como alumnos también tenemos que ser más conscientes de que son lo que son, ¿no? Y que como se aprende es trabajando al final. Es verdad que te Desde pueden luego. dar ciertas nociones y que esas nociones te las tienen que dar bien y tienen que enseñarte a cómo hacerlo, pero bueno, sí. Y seguro que hay mucha gente que le sirve, pero también conozco muchos casos que no. Claro. Bueno, al final hay que aguantar y aquí llegan los que aguantan, no los mejores, como se suele decir en esto. Entonces, que el Juan Palomo, un poco, que era por lo que tú me preguntabas, si el yo me lo guiso, yo me lo como, por eso también digo un poco lo de uno mismo y crecer por uno mismo y hacerte las cosas tú y ver cine y coger la cámara, aunque sea la JVC de tu abuelo y tal, que luego no, luego todos queremos una buena, claro. Pero al final la gente que empiece, esto al final sigue siendo luego uno mismo. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que sí, júntate de gente de la que vayas a aprender también, pero si no eres tú y no eres tú el que echa la leña y te echas para adelante y buscas tú las cosas y no va a venir nadie, por lo menos en este país mediocre,
a sacarnos las castañas del fuego, ni a darnos nada. O sea, yo al final, este proyecto es un proyecto en el que sí, o sea, yo estaré eternamente agradecido a Macarena porque ella me ha abierto las puertas tanto de su casa como de su familia. A ver, también tenía un buen guión y tenía creo, un buen proyecto que a ella le gustó, se sintió identificada. Y bueno, yo también porque la conocí de casualidad, ¿no? Como aquel que dice, además era algo como que estaba escrito para ella, porque a mí Macarena siempre como actriz me ha gustado mucho, porque también es una actriz fetiche dentro del género, ¿no? Del terror, y yo desde chaval pues había seguido un poco como no todos, pero la gran mayoría de los trabajos que había hecho, y yo la vi en su día, pues joder, en Padre Coraje. Es una serie, creo que es del año, no sé, dudo ahora si es del año 92 o 94, con Juan Diego, el pobre, que en paz descanse, que acaba de fallecer ahí hace unos días, y salía Macarena haciendo de la Susi, que era una yonki, y me pareció que era buenísima esta chica. Dije, hostia. Entonces, no sé, como que en aquel momento dije, Qué bueno. pues son cosas del destino, supongo, como que tenía como una fijación con Macarena, decía, es que cómo mola esta actriz, hace unos papeles o el perfil que tiene de actriz, no sé, a mí como que me llamaba la atención por X motivo, no sé muy bien. Entonces, como que cuando escribí este guión, siempre había estado ella en mi cabeza como el personaje. Y siempre decía, ¿no? Cuando hablaba del guión o hacía una nueva versión o tal, pues yo lo propuse en su momento en la escuela, en la SCAC, una versión muy anterior que daba mucho que trabajar aún hasta lo que es el guión de Solo hay una hora, ¿no? Hay las reescrituras y reescrituras. Hombre, pero es que eso es lo básico. Yo desde que empecé con la idea hasta ahora, anda que han pasado años. Entonces, bueno, al final, si no hay dinero, nadie va a venir a darte dinero. O sea, puedes tener muchísima suerte y se alineen los astros y como... No me han dado nada. O sea, de subvenciones no me han dado nada. Sí que es verdad que hay un inversor privado que algo invirtió. Tengo que dar las gracias también a Ribera de Duero, que nos metió también algo de dinero por un patrocinio y tal, y por sacar Ribera de Duero. Y bueno, este tipo de cosas que al final, bueno, pues van surgiendo, te vas enterando, te van informando, y pues otros productores y tal, y vas vas aprendiendo. Yo, claro, al final, yo el literalmente proceso, ¿no? de producción no tenía ni puñetera idea, o sea, pero a nivel de, sobre todo de ejecutiva o de una producción de oficina, como yo digo, ¿no? Yo, o sea, a nivel de producción, de ser a lo mejor ayudante de producción o jefe de producción de un proyecto, pues bueno, yo llevo con el culo pelado de ayudantía de dirección muchísimos años. Tú lo sabes, que yo llevo currando de ayudante de dirección en un montón de proyectos. Al final la ayudantía de dirección no deja de ser la parte de producción de dirección, como yo Sí, digo. es muy parecida. Entonces, en ese sentido, a nivel de organización, de estructurar, de planificar, eso se me da bien. Y además soy una persona como con mucho stock y como que todos los plasmo ahí. Y creo que en eso funciona, pero era todo lo otro, ¿no? Era el de dónde el conseguir cosas por otro lado, de despacho, de papeles, de pues eso, cómo gestionar muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, creo que no sé si sé hacerlo ya, pero he aprendido cosas. Sí, por lo menos. Claro, pues sé que cuando haga el próximo no voy a cometer los mismos errores. Bueno, ya sí, cometerás otros, no te preocupes. o cometeré otros, pero bueno, al final, bueno, ya veréis, a ver si os gusta. Yo, como suelo decir, creo que es como un cortito que podría ser de A24. Es un poco en la línea que me quiero mover ahora, y habiendo hecho muchos proyectos más pequeños, ¿no? Y dirigir, tampoco había dirigido tantos, aún habiendo estudiado 2 másteres de dirección y estar muy enfocado en la dirección desde hace años y ser ayudante de dirección desde hace también muchos años y tal. Siempre te has movido más en ayudantía, ¿no? Y te has... Sí. Pero bueno, porque es verdad que como que es que para dirigir bien creo que hace falta primero estudiar mucho. Ver mucho cine. Y bueno, no uno, hice 2 máster de dirección, y entonces bueno, primero hice como proyectitos así más pequeños para ir tanteando, ir probando y tal.
y bueno, al final creo que este es el primero, no es que los otros sean de mentira, pero es el primero de verdad, pues bueno, principalmente también porque es en el primero en el que, siendo yo un director y un productor, se ha dado de alta a la gente, a los técnicos, la gente ha cobrado, se ha pagado a la gente, en un corto es como muy raro que se Esto, cobre, cosa que no debería ser así, porque la gente tiene que cobrar, aunque sea poco, pero la gente algo tiene que cobrar por su trabajo. Y bueno, sobre todo también, en cierto nivel, ¿no? Que se entienda claro, que sí, cortos no remunerados hemos hecho todos y tiene que seguir habiéndolos porque tienes que seguir con la cámara de tu abuelo haciendo pruebas. claro, Pero cuando se llega a ciertos puntos está bien sí. que hay gente que no puede, ¿no? Pero bueno, Pero pudiendo creo no, que es muy bonito eso. sí, y más en un proyecto como este, que es como una idea mía, un guion mío, dirijo yo, soy productor ejecutivo y tal, y yo además fui como súper rígido con esto, y mi ayudante igual y tal, el equipo tenía que cobrar por lo menos un mínimo, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay otros departamentos que cobran más o cobran menos en función de, tienen como unos precios básicos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que he tenido la suerte de rodearme de un gran equipo, tanto a nivel de elenco como, por supuesto, a nivel técnico, ¿no? O sea, yo, sobre todo, pues, por ejemplo, con Carlos, ¿no? Carlos Guijarro, como diré de foto y gran amigo mío desde hace años, hicimos la carrera juntos, o sea, que es de fotografía, ha hecho una fotografía increíble. Rebeca Rivas, que es la directora de arte, que, o sea, el equipo de arte ha hecho un trabajazo monumental. Bueno, pues, o sea, bueno, entonces, que no voy a dejar de nombrar, porque luego me he olvidado gente y quedo mal. Entonces, pero es verdad que, bueno, a nivel luego de Pospo, pues con Color en Movimiento, ¿no? Que ahora mismo es una de las empresas más top de color, y Paula, que es la jefa, es como con quien quiere currar a todo el mundo, y bueno, Tuca, que ha sido la colorista también, una de mis mejores amigas, con Lírica de Estudio, que he hecho su VFX, o sea, bueno, es como que al final se ha ido juntando ahí, y bueno, y ha pasado como mucha gente en el proceso de muy alto y de primer nivel, ¿no? Y creo que ha salido algo muy, muy, muy interesante, y que creo que va a funcionar, no sé si muy bien, pero bueno, creo que tendrá su Seguro que recorrido. sí. Creo que tendrá su recorrido, y sobre todo espero que, bueno, la gente lo disfrute, a la gente le guste, y que, bueno, que vean algo que les haga pasar un buen rato o malo, no lo sé. Bueno, que les mueva al final, ¿no? Que para esto, de hecho, Sí, no me apetece meterme aquí porque creo que tampoco merece la pena, pero el otro día Juan del Val en El Hormiguero decía que tenían que acabar los cortos, ya que no se pueden hacer más cortos, que la gente deja de hacer cortos, que si tienes 18 años tú haz cortos, pero cuando tienes ya 30, 40, tal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el ridículo? Y bueno, creo que era un comentario, es desafortunado, pero también entiendo que es un comentario pues, por hacer la gracia y ya está. Lo que pasa es que sí que es verdad que para gente que quizá no sepa, no haya visto un corto en su vida, se puede hacer una idea equivocada, y al final los cortos también sirven para contar cosas, y para contar cosas que a lo mejor no se están contando ni en el cine, ni en la radio, ni en un programa como El Hormiguero, y todos tenemos derecho a tener nuestra voz y a contar nuestras cosas, y además es importante porque así es como se hace cultura y cómo hace cultura una sociedad y un país, y nos hacemos un poco mejor a nosotros mismos. Y creo que al final con Solo hay un drama intimista de zombies, pues estás contando quizá algo que no estamos demasiado acostumbrados a ver, y creo que eso es un valor importante, y ojalá pues te vaya muy bien, Mick. ¿Qué te iba a decir? pues nada, gracias. Yo espero que eso, que se disfrute, como bien dices. Creo que es una visión diferente de los zombies, de este género, y es, como ya ha dicho alguien por ahí, un director de un festival que ya lo ha visto, es un gran trabajo zombie y que le da un nuevo enfoque y un punto de vista diferente. Y de hecho, aparte, no hay prácticamente diálogo, que es una de las cosas que me dijeron, además, como debe de ser, ¿no? Para mí el cine, más cine es Chaplin, ¿no? Entonces, no se habla prácticamente nada, no hay casi diálogo, es todo acción y cosas que pasan o dejan de pasar.
Y bueno, pues sí, yo a este señor también, a Del Val, ya me llegaron por varios frentes. No lo he visto, no lo he escuchado. Que me, joder, tal, ¿por qué no le escribes al Twitter? Me dijeron, ¿y por qué no tal? Es que, bueno, pues es que no merece la pena este Creo que señor. no merece la pena porque, bueno, yo creo que es el típico comentario socarrón por hacer la gracia. Pero sí que para quienes a lo mejor lo hayan aceptado ese mensaje, que se olviden que es totalmente erróneo y está totalmente Nada. equivocado. Y hay grandísimos cortos españoles que son muy necesarios y que hay historias que encierran que son muy interesantes. Total. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo, que al final llevamos aquí rajando un mogollón de tiempo, más el rato que hemos estado fuera de micros y probablemente ahora nos quede algún rato más de Sí, charla. Así seguramente. que nada, darte las gracias. Lo único, se lo estoy pidiendo a todos los que están pasando por la última desiderata, que es las desideratas. Lo cuento siempre, son las listas de libros que te gustaría que hubiera en tu biblioteca. Y aquí yo lo que os pido es que hagáis una lista o que me digáis algún nombre que os gustaría que trajera la última desiderata, que conozcáis, que me digáis, mira, es que este tío te va a contar algo muy interesante y le podrías traer por aquí. Sé que puede ser un poco compromiso, así que te dejo que lo pienses estos días y que en algún momento Bueno, o me... sea, ya me vienen a la mente varias personas, pero bueno, de momento sí lo pensaré, porque a ver si voy ahora a coger y tirar la piedra y luego cuando vayas a por la piedra, No ¿quién? quiero. Claro, te esconden la mano después, ¿sabes? Y te dicen que no o lo que sea, pero bueno, lo hablaremos, claro, claro que sí. Es que así mira, lo voy a decir, así me evito el trabajo de tener que buscar invitados, que es un rollo. Lo hacéis vosotros. No, pero está bien, ¿no? En plan, les pasas el marrón a los invitados. Sí, Nada, bueno, yo ya te diré, es mi te modus diré, operandi. porque seguro que, vamos, conocemos muchas personas y gente cercana o no tan cercana que a lo mejor te puede decir que sí, pero que seguro que tienen cosas interesantes que te puedan contar. Pues muchas gracias, Mick, y ya Nada, iremos hablando y contando más sobre tu corto Solo hay una. pues a ti, amigo, por traerme. Un Un abrazote. abrazo. Hasta luego. Chao. La última desiderata con Sergio Beliz.